máximos, mínimos, sin restricción. Los máximos mínimos son los extremos relativos de las diferentes clases de funciones en variables múltiples. Vamos a analizar sin restricción aún. Máximo relativo. Se dice que una función z igual a fxy tiene un valor máximo relativo en los puntos críticos de la primera derivada parcial, x igual a a, y igual a b, cuando se cumple la siguiente proposición. Cuando la función de los valores críticos a y b es mayor a valores de f de x, para todos los valores de x y y próximos a los puntos críticos x igual a a y y igual a b. Entonces, en ese caso se define que va a haber un valor máximo relativo. Gráficamente decimos, cuando para los valores críticos de la primera derivada en x igual a a y y igual a b, este par ordenado reemplazamos en la función y la función me va a lanzar los valores extremos relativos, el valor más alto, el valor máximo. Ya, entonces aquí me va a lanzar función de a y b. Y ese punto para nosotros será el valor máximo de coordenadas en xa, en yb y en z, f, a y b, función del punto crítico. Eso será el valor máximo. Está representado por un paraboloide elíptico. Ya hemos visto en funciones paralelo al eje z abierto para arriba. ¿Ya? Asimismo, mínimo relativo. Mínimo relativo. Se dice que una función z igual a f, x, y va a tener un mínimo relativo en los puntos críticos de la primera derivada parcial x igual a y igual a b cuando cumple esta proposición. Función del punto crítico a y b va a ser menores en este caso. Este punto crítico va a ser menor para cualquier valor f, x, y próximos a ese punto crítico. En ese caso, se considera que habrá un mínimo relativo. Gráficamente, para los valores críticos en x igual a y para el valor de y igual a b, ese par ordenado que va a haber ahí va a ir a la función y va a presentar donde intersecte esa función es función de los puntos críticos a y b. Ese punto crítico será valor mínimo para nosotros. Ya va a presentar mínimo. Punto mínimo de coordenadas en xa, b en y en z función de ese valores críticos. El punto crítico mínimo relativo está representado por un paraboloide elíptico paralelo al eje z abierto para arriba. Mínimo, máximo. Aparte de estos dos extremos relativos, también presenta otro que es punto de inflexión. En este caso, en cálculo 1 es punto de inflexión. Aquí es punto de silla. Ya ese punto de silla es de la misma manera. Se dice que una función va a tener punto de silla cuando no es ni máximo ni mínimo. Ahora vamos a tratar de graficar. Ya conocemos el eje cartesiano en tridimensional. Han llevado ustedes. Eje Z positivo, eje Y positivo y eje X positivo. A lo contrario, este es punto de origen. A lo contrario serían negativos, ¿no? Menos Y a la izquierda, menos Z abajo y menos X al otro lado. Ya entonces decimos que para los valores críticos X igual a cuando X igual a Y igual a B, en ese punto donde se intersectan A y B, es donde va a presentar
el valor punto de inflexión. En este caso es punto de silla, en cálculo no es punto de inflexión. No es ni máximo ni mínimo, cambio de sentido, ¿no? Punto de silla. Y gráficamente, ¿cómo se representa el punto de silla? Está representado por un paraboloide, hiperbólico, ¿no? O sea, es la silla para montar el caballo, punto de silla. De ahí viene su nombre, punto de silla. De coordenadas también en A, en X, B, en Y y en Z, función de A y B. Entonces tenemos tres extremos, máximos, mínimos, puntos de silla. Bien, para poder encontrar resolver los valores máximos relativos, tenemos que seguir estos pasos. Ya, ahorita un poquito podemos ver aquí, está graficado con el uso de software en su texto. Un valor máximo relativo está representado por un paraboloide elíptico paralelo al eje Z abierto para arriba. Lo más alto es máximo, ¿no? Lo más bajo es mínimo por un paraboloide elíptico paralelo al eje Z. Y el otro es punto de silla, ¿no? Aquí hay punto de silla por un paraboloide hiperbólico. Aquí hay una hipérbola y aquí hay una parábola. Por eso es paraboloide hiperbólico. Ya son estos tres extremos lo que vamos a analizar mediante las derivadas. Las derivadas el principal objetivo de las derivadas es optimizar. Y optimizar significa buscar los valores óptimos que serían el valor más alto o el valor más bajo. Máximo o mínimo. O donde no hay ni máximo o mínimo sería punto de silla. Ya estos tres funciones es donde vamos a determinar en este caso. Ya, muy bien. Entonces, para poder resolver o determinar estos extremos relativos máximos, mínimos y puntos de silla, hay que seguir estos pasos. Metodología para determinar máximos, mínimos y puntos de silla. Paso 1, hallar los valores críticos de la primera derivada, de las primeras derivadas parciales, ¿ya? Entonces, para hallar los puntos críticos de las primeras derivadas parciales, primero hallamos las primeras derivadas respecto a X, respecto a Y. Segundo, y una vez derivado, igualamos a 0 las primeras derivadas. Tercero, una vez igualado a 0, se convierte en un sistema de ecuaciones. Resolvemos ese sistema de ecuaciones donde la ecuación o la solución de ese sistema de ecuaciones serán nuestros valores críticos de la primera derivada. 2, vamos a determinar el determinante de Hessiano, o si no, resolvemos mediante determinante de Hessiano. Y Hessiano es un científico que ha demostrado, utilizando determinante, ha deducido a esta ecuación. La segunda derivada respecto a X multiplicado por la segunda derivada respecto a Y, menos segunda derivada cruzado, ¿no? De X a Y al cuadrado. Esta es la ecuacióncita de determinante de Hessiano, lo que nos va a llegar a hacer conclusiones donde hay máximo, mínimo o punto de silla. Si el determinante de Hessiano es positivo, mayores a 0, directamente llegamos a que existe extremo relativo. ¿Qué es extremo relativo? Es si hay presenta un máximo o presenta un mínimo. Esos son extremos relativos. Ya, cuando las segundas derivadas son positivos, existe mínimo en el punto crítico A y B. Si las segundas derivadas son negativos, existe máximo en el punto crítico A y B. Pero si el determinante de Hessiano es directamente negativo, se llega a la conclusión de que hay punto de silla en ese punto crítico A y B. Pero si el determinante de Hessiano es 0, ni más ni menos, entonces no existe nada, no hay ni máximo, ni mínimo, ni punto de silla. Bien, es facilito con los pasos a seguir. Paso 1, hay que hallar las derivadas respecto a X, respecto a Y, luego igualar a 0, después resolver esa ecuación, donde la solución de esa ecuación son los valores posibles de ser máximos o mínimos, son valores o puntos de silla, valores críticos. ¿Y cómo voy a saber si es máximo, mínimo, punto de silla? Con determinante de Hessiano.
Para determinantes de hessianos sacamos segundas derivadas a x, y de x a y. Luego resolvemos eso, llegamos a la conclusión. Si este determinante de hessiano es positivo, puede haber máximo, puede haber mínimo. Máximo será cuando las segundas derivadas sean negativos y mínimo será cuando las segundas derivadas sean positivos. Pero si el determinante de hessiano es directamente negativo, se llega a la conclusión de que va a haber punto de silla nomás. Si el determinante de hessiano es 0, no hay nada. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí. Sí. Ya, muy bien, continuamos. Ejemplo, dada la función hallar máximos mínimos de la función z igual a x al cubo menos 12xy más y cubo. Eso. Bien, vamos a determinar de esa función su valor máximo, mínimos o punto de silla. Nuestro paso 1 era, ahorita acabamos de mencionar, paso 1 para sacar máximos mínimos es hallar puntos críticos de la primera derivada. Hallar los puntos críticos de la primera derivada parcial. Para saber dónde hay un máximo, dónde hay un mínimo, tenemos que buscar los valores críticos de la primera derivada. Entonces tenemos bien, para sacar los puntos críticos de la primera derivada parcial, paso 1 era hallar las primeras derivadas respecto a x. Ya saben derivar ustedes. Derivada respecto a x, derivada de x cubo, x es mi variable, quedaría 3x al cuadrado. Menos derivada de 12xy quedaría 12y. Más derivada de y cubo 0 porque es una constante. Derivamos respecto a y. Y es mi variable. Derivada de x cubo 0, derivada de menos 12xy quedaría menos 12y. Menos 12x quedaría. Derivada de y cubo más 3y cuadrado. Ya sabemos derivar. Ahora, primer paso era hallar las derivadas. Segundo paso, igualar a 0 las derivadas. Igualando a 0 las derivadas, tendría 3x al cuadrado menos 12y igual a 0. Y la otra derivada respecto a y quedaría menos 12x más 3y cuadrado igual a 0. Una vez que igual a 0 se convierte en sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Llamémoslo a la primera ecuación x1, al otro x2. Digo, ecuación 2. Ahora, xy son dos incógnitas, resolvemos. Para resolver sistema de ecuaciones con dos incógnitas necesitamos dos ecuaciones, tenemos dos ecuaciones. Podemos resolver con métodos de sustitución, igualación y determinantes. Método de reducción, para reducir ya sea x, ya sea y, me van a utilizar cuando son semejantes. Cuando son semejantes, cuando son iguales. X al cuadrado, y al cuadrado. Y al cuadrado, y al cuadrado. O si no, x a la 1, x a la 1, y a la 1, así. Pero cuando no son semejantes, aquí no son semejantes, aquí x al cuadrado, x a la 1. No se puede por reducción. Más bien vamos a hacer por sustitución o por igualación. Hagamos por sustitución. Vamos a hacer por sustitución, ¿ya? Método de sustitución. Para ello tenemos que despejar de cualquiera de las dos ecuaciones una de las incógnitas y luego sustituir. Vamos a decir, de ecuación 1 voy a despejar. Ya voy a despejar una de las incógnitas. De 3x al cuadrado menos 12y. Despejo una incógnita. ¿Cuál se me hace más fácil? Despejar y, pues no, el más fácil vamos a despejar. El menos 12 pasa con más 12, y.
Entonces y será igual, ¿cuánto? 3x al cuadrado. 12 vas a multiplicar, vas a dividir. Tercias, tercias. Y será igual a ¿cuánto? Arriba quedaría x cuadrado solito, abajo quedaría tercias de 3 es 1, tercias de 12 es 4. Entonces y queda despejado de esa manera, pero aún sigue siendo una ecuación con dos incógnitas, y x. De ecuación 1 despejamos una de las incógnitas, ya sea y o ya sea x, en este caso hemos despejado y lo reemplazamos, lo sustituimos, ya se llama método de sustitución, por eso sustituimos en la otra ecuación, Si nosotros estamos despejando de ecuación 1, una de las incógnitas, esa incógnita tengo que reemplazar en la ecuación 2. Sustituimos en la ecuación 2. ¿Qué dice ecuación 2? Dice menos 12x más 3y cuadrado igual a 0. En cada y yo reemplazo, yo sustituyo por x cuadrado sobre 4. Quedaría menos 12 más 3. Estoy reemplazando menos 12x más 3. En vez de y reemplazo esto. X cuadrado sobre 4. Todo eso está elevado al cuadrado. Y al cuadrado igual a 0. Menos 12x más. Desarrollamos. Aquí quedaría 3. 2 por 2, 4. X a la cuarta. X a la 4. Exponente se multiplica. Afecta tanto al numerador como al denominador ese cuadrado. 4 elevado al cuadrado, abajo quedaría 16. 4 por 4, 16. Igual a 0. Sacamos mínimo común múltiplo. Quedaría mínimo común múltiplo, ¿cuánto? Se sobreentiende que por debajo hay 1. Mínimo sería 16. 16, entre 1 a 16 por 12, ¿cuánto es? ¿Cómo dijo esto? 192 es 16 por 12. 16 dividido entre 1 va a ser 16 por 12, así se saca mínimo común. 16 por 12, ¿cuánto queda? Sería 192, pero como es negativo el 12, sería menos 192. Perfecto, menos 192x más 16 dividido entre 16 es 1. 1 por 3 quedaría 3. X elevado a la cuarta igual a 0. Ahora, este 16, como está dividiendo, para poder despejar en forma lineal hay que llevar. Todo lo que divide pasa a multiplicar. 16 por 0 va a seguir siendo 0 nomás, ¿no? Ese 16 multiplicado por 0 va a seguir siendo 0, desaparece. Arriba va a quedar menos 192x más 3x a la cuarta. Ya, ahora habría que factorizar. Factor común, es una ecuación con una sola incógnita, x. Factor común. Se podría sacar factor común de eso, pero sería 64 lo que sale en el 192 y en el otro tendría que ser 1, ya que son múltiplos de 3. Ya, vamos a factorizar, el factor común sería x y 3x sería, ¿no? Con su valor mínimo se destaca. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces vamos a factorizar 3x, ¿cuánto nos queda? Ya, factorizamos. Tenemos poco tiempo ya. Vamos a factorizar 3x. Va a quedar menos 64 nomás ahí. ¿No? Más va a quedar x al cuadrado igual a 0.
Estoy factorizando esto. Si sacamos x y 3 adelante, 192 dividido entre 3 va a quedar 64. Menos 64 números nomás va a quedar. Menos 64 más. Voy a factorizar 3 y un x. Voy a Una consulta, Inge, ¿por qué x al cuadrado? ¿No tendría que ser x al cubo? a la cuarta. Ya que es x a la cuarta. Sí. Al cubo, perfecto. Es lo que no miré yo, pues estaba viendo, pensé que era al cubo. Va a quedar al cubo, pues un hito nomás se está factorizando. Perfecto. Ya, se está factorizando 3x. Aquí era 3, se sale un x al cubo sobra. Ya, x al cubo. Muy bien, eso quedaría. Aún sigue siendo polinomio acá, pero podemos ir separando. O podemos seguir factorizando. Aquí sería diferencia cubo perfecto. Pero vamos separando, es más fácil. Hay que ver el camino más fácil en este caso. Una vez factorizados, vamos disociando, vamos separando los factores. Por un lado voy a tener 3x igual a 0 y por otro lado vamos a separar menos 64 más x cubo igual a 0. Disociamos, 3x igual a 0, menos 64 más x cubo igual a 0. Ahora de cada factor vamos a despejar la incógnita x. Este 3 va a dividir allá, 0 dividido entre 3 va a seguir siendo 0. X quedaría solo 0. De acá, x cubo menos 64 pasa con más 64. Aplicamos raíz cúbica a ambos miembros. Ya, aplicamos raíz cúbica, luego simplificamos. Este cubo con 3 se va, quedaría x solito igual. Raíz cúbica de 64, 4 por 4, 16 por 4, 64, quedaría 4. 8. ¿Cómo 8? Raíz cuadrada será 8. Pues. No. Raíz. Me estoy equivocando. Ya, muy bien, excelente. Ya tenemos, eso, ¿no? Tenemos 2. Listo, esos 2 puntos críticos presentan. Un detallito, jóvenes. Cuando se le aplica raíz impar a ambos miembros, solo va con signo positivo. Cuando se aplica raíz cúbica, solo un signo. Pero de los peroces, cuando se le aplica raíz cuadrada o cualquier raíz par, siempre al otro lado va a ir más y menos. Ya eso tienen que tomar en cuenta. Si hubiera sido raíz cuadrada, ya haya salido 2 resultados, más 4 menos 4. Ya habría 3 resultados, 3 puntos. Pero como es raíz cúbica, un solo resultado. Muy bien, hemos determinado los valores de x, vamos a buscar valores de y. Reemplazando aquí sería, aquí donde está despejadito y, o en cualquiera de las 2 ecuaciones. Esto es tienen esta ecuación número 3, en esa ecuación 3. Una consulta. Con respecto a eso de más o menos, no entiendo. Con respecto a ese, si fuera raíz cuadrada, entonces sería más menos 4, o sea, 2 valores menos 4 y más 4. Sí, pues siempre, ¿no? Cuando se aplica raíces va con 2 signos, más y menos. Pero cuando es raíz cúbica, 1 nomás, más nomás. Listo, gracias, Inge. O sea, cuando se aplica raíz impar, no solamente raíz cúbica, puede ser raíz quinta, raíz séptima, raíz novena, qué sé yo, solo un signo. Pero cuando se le aplica raíz par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, 2 signos, más, menos. Bien, reemplazamos para obtener y los valores, llamémoslo esto que sea x sub 1 y esto x sub 2. Son 2 soluciones, x1 y x2. Reemplazamos en la ecuación 3, donde habíamos despejado y ya para obtener y, donde decía x al cuadrado sobre 4. Para encontrar, para determinar el valor de y, 1, para obtener y sub 1, voy a reemplazar el valor de x sub 1 aquí en este x. 0 al cuadrado sobre 4.
0 dividido entre cualquier valor sigue siendo 0. Entonces, 0 sería por un lado. Por otro lado, para obtener y sub 2, reemplazo el valor de x sub 2 en este x. Quedaría 4 al cuadrado dividido entre 4. Entonces, sería igual, y sub 2 va a ser igual, 4 al cuadrado, 16 entre 4, 4, nomás queda 4. Entonces, ahí tenemos los valores. Tenemos los valores de y, y1, y2. Como hay dos valores, x1, y1, x2, y2, tendríamos dos puntos. Ya presentarían dos puntos críticos. Punto crítico 1 en x1, 0, en y1, 0. Y el punto crítico 2 en x1 es 4, en y2 también 4. x2 4, y2 es 4. Como se tiene dos puntos críticos, estos dos puntos son los puntos posibles de ser máximos, mínimos o puntos de silla. ¿Cómo sabemos cuál es máximo, cuál es mínimo o cuál es punto de silla? Por el determinante de Hessiano. Entonces vamos a determinar el determinante de Hessiano para decir cuál es máximo, cuál es mínimo. Número 2, determinante de Hessiano. Determinante de Hessiano. ¿Qué es Hessiano? Hessiano es un científico que ha demostrado mediante el uso de los determinantes que se lleva en álgebra lineal, ha podido demostrar el valor óptimo, deduciendo su ecuacióncita de esta forma, ¿no? Su ecuacióncita. Delta lo puso. La segunda derivada respecto a x multiplicado por la segunda derivada respecto a y. Segunda derivada respecto a y menos la segunda cruzada de x primera derivada, segunda derivada respecto a y al cuadrado. Entonces, utilizando esta ecuacióncita que ha demostrado Hessiano, se puede llegar a la conclusión de que hay máximos o mínimos. Primero vamos a hallar las segundas derivadas. Ya, determinamos las segundas derivadas, lo que nos pide. La segunda derivada respecto a x va a ser igual. La segunda derivada se obtiene a partir de la primera derivada. Aquí está de primera derivada x. Volviendo a derivar respecto a x, x es variable. 3x al cuadrado, 9x quedaría, ¿no? Derivada de menos 12y es 0 porque no hay x. Menos 9x quedaría. No, 6x, ¿no? No me están corrigiendo. Derivada de 3x al cuadrado, 2 por 3, 6x. Derivada de 12, 0. Y entonces eso sería nuestra primera derivada. Segunda derivada. Segunda derivada de y, pero nuevamente a y. Respecto a y. De la primera derivada de y, nuevamente derivamos segunda derivada respecto a y. X sería constante. 0, 12x. Derivada de 3y cuadrado, 6y quedaría. Ya, aquí quedaría 6y. A eso sería la segunda derivada. Ahora, la segunda derivada cruzada. A partir de la primera derivada de respecto a x, la segunda será respecto a y. ¿Dónde está la primera derivada respecto a x? Aquí. Pero voy a derivar respecto a y, no a x. Derivada de 3x al cuadrado es 0 porque no hay y. Derivada de menos 12y es menos 12. Ya, una vez determinado las segundas derivadas, reemplazamos en la ecuación de Hessiano, donde dice ecuación de Hessiano, segunda derivada respecto a x. Aquí hay un detallito, jóvenes. Como hay dos puntos críticos, entonces hay que especificar para qué punto crítico estoy haciendo. Hay dos puntos críticos, punto crítico 1, punto crítico 2. Ya, ahorita vamos a determinar primero para el punto crítico 1, luego para el punto crítico 2, aquí arribita para mejor comprensión. Ya, entonces, vamos a analizar para el punto crítico 1.
en punto crítico. Punto crítico 1 en X0, en Y0. Ya para punto crítico 1, como teníamos dos puntos críticos, primero vamos a hacer para el punto crítico 1, en donde en cada X vamos a reemplazar 0, en cada Y 0. En cada X 0, en cada Y 0. Sustituyendo en la ecuación de determinante de Hessiano. ¿Qué dice determinante de Hessiano? Determinante de Hessiano dice la segunda derivada respecto a X quedaría 6X. Por la segunda derivada respecto a Y quedaría 6Y. Menos la segunda derivada de XY. Aquí estoy reemplazando, jóvenes. Derivada de respecto a X, la segunda derivada de respecto a X sería 6X. Sustituimos acá la derivada segunda respecto a Y, 6Y menos segunda derivada de XY menos 12 al cuadrado. Menos 12 al cuadrado. Ahora reemplacemos el valor crítico en donde nos sobra. 6 por... ¿Cuánto es el punto crítico? En punto crítico 1 en X, 0. Por 6 por Y. ¿Cuánto es el valor de punto crítico en Y? También es 0. Menos un signo elevado a una potencia par se hace positivo. Menos al cuadrado es más. Más por menos seguirá siendo menos. 12 al cuadrado, ¿cuánto quedó? 144, ¿no? Ya entonces, 12 al cuadrado es 144. ¿O no? 0 por 6, 0 por 6, 0. Todo esto es 0. Entonces haría 0. El determinante de Hessiano. Todo esto es 0. 0 menos 144 queda menos 144. Ya, una vez que queda menos 144, esa es mi determinante de Hessiano. Llegamos a la conclusión que, ¿qué dice? Se llega a la conclusión de que nuestro determinante de Hessiano es negativo, menores a 0. Cuando el determinante de Hessiano es menor a 0, ese rato, ¿se acuerdan? Cuando el determinante de Hessiano era negativo, se llega a la conclusión directa de que existe punto de silla. Existe punto de silla. ¿En dónde existe de punto de silla? En X0, en el punto crítico 1. Y Y0. Existe punto de silla en el punto crítico X0 y Y0. Ahora, para graficar necesito el valor de Z, para graficar el punto de silla. ¿Y cómo determino Z? Reemplazando en cada X0, en cada Y, aquí, allá en la función original, reemplazamos en Z. Tenemos X vale en el punto crítico 0 al cubo, menos 12 por 0 vale X, 0 vale Y, más Y cubo, 0 al cubo. Por lo tanto, 0 al cuadrado, 0 por 12, 0, 0, 0 nomás queda. 12 por 0, 0. Entonces Z sería 0 más. ¿Cuál sería mi punto de silla? Será entonces, para graficar, mi punto de silla se encuentra en X0, punto y coma, en Y0, punto y coma, en Z también 0. En el origen va a presentar punto de silla. Asimismo, hacemos para el otro punto crítico. Y hemos encontrado en 0, 0, hay punto de silla. Ahora, analizando para el otro punto crítico, para el punto crítico número 2, en X era ¿cuánto? 4. En Y era 4. Ya vamos a analizar para este punto crítico. Entonces, ¿qué dice? La segunda derivada, determinante. 6X segunda derivada por 6Y segunda derivada menos 12 segunda derivada de XY al cuadrado. Reemplazamos los valores en cada X, reemplazo
4, en cada y, 4 también. Tendríamos 6 por 4 que vale x, 6 por 4 que vale y, menos 12 al cuadrado es 144. Sáquenlo por favor, ¿cuánto quedó eso? 6 por 4, 6 por 4 es 24, ¿no? 24 por 24 menos 144, 432 positivo, ¿no? Ya queda 132 positivos. 432, ¿no? Muy Sí. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Nuestro determinante de hessiano es mayor a 0 en este caso. Positivo es positivo, los positivos son mayores a 0. Mayores a 0 es. Llegamos a la conclusión de que existe un extremo relativo. Existe un extremo relativo. Ya cuando el determinante de hessiano es positivo, existe un relativo. ¿Y qué me va a demostrar dónde habrá ese extremo relativo? ¿Qué es lo que me demuestra? Las segundas derivadas. Al decir que existe ese extremo relativo, estoy indicando que va a haber máximo o mínimo. ¿Cómo sabemos si hay máximo o mínimo? Con las segundas derivadas. Si la segunda derivada, que era 6x, reemplazo x en ese punto. ¿Cuál es en ese punto? 4x, ¿vale? 6 por 4, 24. 24 es mayor a 0, positivo. De la misma manera, segunda derivada respecto a y. 6y, reemplazo en cada y, 4 también, ¿no? Y vale 4 también ese punto crítico. Igual sale 24. 24 es mayor a 0. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan? Ese ratito acaba de explicar. Si las segundas derivadas son mayores a positivo, ¿a qué conclusión llegamos? ¿A que existe máximo o mínimo? Si las segundas derivadas son... ¿Máximo? No, a lo contrario. Si las segundas derivadas son positivos, existe mínimo. Si las segundas derivadas son negativos, existe máxima, a lo contrario, ¿ya? Entonces llegamos a la conclusión de que existe mínimo en este caso. Mínimo, ¿en dónde? En los puntos críticos x4 y y igual a 4. Metodología para encontrar máximo mínimo, si es posible era que se saquen screen, pero está en el texto, sí. Texto guía, ahí está. Ya, entonces decimos que existe mínimo, ya sabemos que hay un mínimo. Ahora vamos a graficar ese mínimo. Para graficar ese mínimo necesito su valor de y, z, para graficar z. Estos valores 4 y y igual a 4 son los que minimizan. ¿Y cuál será el valor mínimo? Para obtener el valor mínimo reemplazamos en la función original aquí para obtener z. En cada x voy a poner 4, en cada y 4 también. Colocando, reemplazando en la función original los puntos críticos. Z será igual 4 elevado al cubo menos 12 por 4 que vale x por 4 que vale y más 4 que vale y elevado al cubo. A ver, sáquenlo por favor, ¿cuánto sale ahí? 4 al cubo, 4 por 4, 4 por 4, 16 por 4, 64. 64 más 64, 128. 128 menos, sale menos 64, ¿no? Menos 64, sí. Bien, entonces nuestro punto a graficar, el punto mínimo, vendría a ser en x4, en y4 y en z menos 64. Ya, esto es lo que vamos a graficar. Y también vamos a graficar punto de silla. Una consulta,
¿Cómo sacó X al cubo 12 más, va a disculpar que me retrasé un poco porque estaba copiando y no sé cómo sacó el último, digamos, la ecuación, el que dio menos 64, Eh, al ese igual, mismo. ya, al igual para poder, sabíamos que punto de silla era 0 en X, 0 en Y. Ahora necesito para graficar su valor de Z. Este X0, Y0 estamos reemplazando aquí en la función original. 0 al cubo, 0 por 0, 0 al cubo, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, 0, 0, 0, Z quedó 0 nomás. Entonces, cuando X vale 0, cuando Y vale 0, Z vale 0 también. Ese punto es lo que vamos a graficar. Punto de silla. De la misma manera hemos hecho por el punto mínimo. Ya, entonces tenemos que, ya sabemos que X4 y Y4 minimizan. Pero ¿cuál será su valor mínimo? ¿O cuál será su valor en Z, en X4 y Y4? Eso se reemplaza en la función original, aquí en la función original. 4 al cubo menos 12 por 4 vale X, 4 vale Y, más Y al cubo, Y vale 4 también, ¿no? Haciendo esa operación quedaría menos 64. En X4, en Y4, en Z menos 64 es el punto mínimo para graficar. Graficamos, jóvenes. Voy a borrar de todas maneras. Está grabando. Ya lo borré. Entonces solamente reemplazamos la ecuación que nos dio al inicio nada más En la función, con el último resultado. los valores críticos se reemplazan. Ah, Es como dar valores nomás. listo, ya lo entendí, gracias. Ya, graficamos. Ya, muy bien. Ya conocen el eje cartesiano o el sistema cartesiano tridimensional, ¿no? Esto es eje Z positivo para arriba, en lo horizontal, Y positivo, a lo contrario es negativo, y a este lado es X positivo. Punto de origen, al otro lado es menos, en y abajo menos Z. Bien, a ver, ¿cuánto era? Vamos, díctenme, ¿dónde estaba punto de silla? Punto de silla estaba en 0 en X, 0 en Y, 0 en Z, ¿no es cierto? En el punto de origen. Origen, 0 en X, ni para derecha ni para izquierda. 0 en Y, ni para izquierda ni para derecha. 0 en 0. Ahí estaba punto de silla. Nuestro punto de silla estaba en 0, 0 y 0. Ahora buscamos punto de... El otro punto era mínimo. ¿Dónde estaba el punto mínimo? ¿Cuánto era? 4, 4. 4 en el eje X. Ya. A ver, vamos. 4 en el eje Y y menos 64 en el eje. Hay que caminar como buscando tesoro. No hay que ir al origen. A ver, caminamos. 4 más 1 más 2 más 3 más 4. Eso en X positivo. En Y positivo, cuando es positivo para la derecha, pero no hay que ir al origen, hay que continuar caminando. Más 1, más 2, más 3, más 4. Y más 4 en Y también, positivo es a la derecha. Más 1, más 2, más 3, más 4. Ahí estoy. Ahora en Z, ¿cuánto es? Menos 64 para abajo. Si fuera más, arriba subiría. 64. Me voy a dar escalas de 10 en 10. Menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60, menos 64, por ahí. He caminado. Más 1, 2, 3, 4 positivo en X.
De ahí continúo 4y positivo, más 1, más 2, más 3, más 4. De ahí continúo menos 64. Menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60, menos 64. Hay que darse escala, no necesitamos siempre cuadritos iguales. Entonces aquí estaría nuestro punto mínimo. Ahí se encuentra nuestro punto mínimo. 4 en X, 4 en Y, menos 64 en Y. Ahora sí, vamos a hacer un esbozo de la gráfica, es decir, más o menos, ese rato en teoría les había indicado cómo presentaba la gráfica de un mínimo. Un mínimo está representado por un paraboloide elíptico. Entonces, haciendo nuestro paraboloide elíptico. Ya, eso sería el paraboloide elíptico como mínimo. Y el otro era punto de silla. Y punto de silla, ¿cómo se grafica? Como paraboloide hiperbólico. Hacemos un esbozo. Una consulta, Inge. Con respecto al círculo, digamos, que hay ahí, digamos, ¿cuánto sería su radio más o menos? ¿O solo lo hacemos así sin tomar en cuenta la cantidad de tamaño que debe hacer? Esbozar significa hacer un esquema que se parezca a un paraboloide. O sea, no, para dar exacto tendríamos que dar valores, tabla de valores, ¿no? Pero es difícil ubicar en el plano cartesiano los pares ordenados, es decir, tendría que hacerme la tablita así. Ya, reemplazo en X, reemplazo en Y para obtener Z. Era X cubo menos 12XY más Y cubo. ¿Qué significa eso? Voy a reemplazar en X0, en Y0. 0, 0, 0 me va a dar 0. Voy a reemplazar en X1, en Y1. 1 quedarían 2. Aquí 1 por 1, 1 menos 12, menos 12 más 2, menos 10. En Y me va a quedar menos 10. Doy menos 1, por ejemplo, así dando valores. Menos 1 al cubo es menos 1, menos 1 al cubo menos 1. Menos por menos más, menos 1 más menos 12 más menos 12, menos 14. Imagínense estos puntos, pares ordenados, vamos a ubicar por aquí, por allá. Y no van a saber si es parábola, si es recta, si es circunferencia. En el espacio puede estar varios puntos, pares ordenados. Lo que hay que saber es saber graficar, conocer superficies cuádricas. Por eso hemos llevado en unidad 1, en funciones de variables múltiples, todos los tipos de superficies cuádricas, paraboloides, hiperboloides, elipsoides, conos, cilindros, todas las superficies cuádricas, ¿no es cierto? Una vez conociendo eso, entonces tenemos que graficar. Máximos, mínimos, siempre están representados por paraboloides elípticos y punto de silla por un paraboloide hiperbólico. Hacemos un esbozo nomás. Ya entonces, nuestro punto de silla va a presentar así, como para montar al caballo una silla, ¿no? Viene aquí, llega hasta ahí, se va a ir hasta menos infinito. Hasta cierta parte ustedes cortan. Ya entonces, aquí está punto de silla. ¿Cómo quedaría? Eso sería la función. Ya se unen esas gráficas, ¿no? Ya entonces, todo eso sería nuestra función z igual a x cubo menos 12xy más y cubo. Eso es la gráfica de esta función z, donde presentan dos extremos relativos. Un valor mínimo que estaría en 4464 en z y un punto de silla en 000 en el origen.